Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a tener el gran placer de conversar con el primer secretario de la Embajada de Nicaragua, Alba Torres, que va a compartir con nosotros el mundo mágico de su poesía. Alba Azucena Torres nació en Chontales, Nicaragua, en 1958. Comenzó a escribir a los 10 años. En 1982 viajó a la entonces Unión Soviética, donde estudió arte y letras en el Instituto de Literatura Maxim Gorki de Moscú. Desde entonces reside en Rusia. Es profesora de literatura latinoamericana de escuelas superiores. Ha publicado 2 poemarios en 1998 y en 2001, Solos bajo el cielo y Cuando la lluvia, respectivamente. En 2005 brindó una muestra de poesía en su país natal. Fue galardonada con el Premio Internacional Rubén Darío. Es primera secretaria de la Embajada de Nicaragua en Rusia y asimismo conduce un programa de radio en la emisora La Voz de Rusia. Alba, muy buenos días. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa a conversar hoy con nosotros. Encantada de que me hayan invitado, para mí es un placer. Antes que nada, cuéntenos, usted es el primer secretario de la Embajada de Nicaragua y además tiene toda una serie de tareas de gran responsabilidad, pero al mismo tiempo usted es escritora. ¿Cómo le parece que estas distintas funciones se combinan? ¿Cuál, digamos, es su objetivo común? Antes que nada yo pienso, considero de que la mujer moderna, la mujer que vive en esta época, tiene que hacer múltiples funciones, tiene múltiples trabajos, porque la vida es así. Antes solamente era el hombre que hacía una cosa o la mujer otra cosa. Ahora una mujer moderna que vive en esta época trata de hacer el trabajo intelectual, el trabajo en la casa, el trabajo con los hijos, y la realidad es algo que uno actúa de acuerdo a cómo uno se siente. Y yo me siento muy bien en esa multiplicidad de tareas que por asuntos del destino histórico o de lo que sea, las estoy emprendiendo y las estoy tratando de hacer. Pero podríamos decir que hay, digamos, una tarea común a todo esto. Primero y antes que nada el deseo de hacer algo, el amor de hacer algo. El amor mueve montañas y el trabajo que yo hago es lo que me gusta y me gusta muchísimo, el trabajo creativo, porque una cosa con otra no se divorcian. Entonces todo tiene que ver, es como una cadena. Entonces una tarea, un trabajo mío tiene que ver con el otro y con el otro y con el otro. Entonces me mueve eso, el amor a mi trabajo. Cuéntanos un poco cuáles son las áreas que permiten la manifestación de la cultura de su país aquí en Rusia. Desde el punto de vista de mi trabajo en la Embajada de Nicaragua en la Federación Rusa, tengo la oportunidad de tratar de, como una tarea nuestra, de los acuerdos bilaterales, del encuentro de las dos culturas, o sea, la cultura nicaragüense y la cultura rusa. Todo empieza y termina, me imagino, con el asunto cultural, el entendimiento entre dos pueblos. ¿Y qué aspectos diría que son los que llaman el mayor interés en general de la gente? Rusia ha conocido a Nicaragua primeramente por el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979. Fue una manera como de mostrarse al mundo, y Rusia, por antecedentes históricos, por varias causas en común, entonces miró al pueblo nicaragüense. Nos dimos a conocer así, con Rusia. Luego se fueron abriendo muchísimos aspectos en toda la gama cultural, político, técnico, etcétera. Usted nos ha contado de ciertos, digamos, inicios de alguna forma de las relaciones que ya existían, pero que han saltado por ahí más a la luz. ¿Qué le parece, qué perspectivas hay en adelante para que aún más estos pueblos se acerquen? Yo creo que tenemos bastante futuro en común porque es un continente que se está abriendo y está al reencuentro de los verdaderos amigos. Entonces tenemos
tenemos muchas cosas en común con el gran pueblo de los grandes escritores de Tolstoy, Dostoyevsky y del pueblo sencillo también. O sea, tenemos varias cosas en común y hay muchas cosas que en el futuro se van a ir desarrollando, eh, empezando por las traducciones, inclusive vamos a conocer más el idioma ruso. ¿Qué iniciativas hay en general en América Latina de acercarse a Rusia, digamos? De América Latina O sea, en América Latina de conocer más a Rusia. a nosotros nos encanta también Rusia. Primero porque para nosotros era un enigma, un misterio, pensábamos que solo era el frío, caía la nieve y después de que la caída del bloqueo, de la cortina de hierro, de lo que sea, de esa diferencia que había, de la poca comunicación, entonces nos imaginábamos, además del frío que ahora lo estoy sintiendo en vivo, queremos el reencuentro, decía, queremos conocer al pueblo de Rusia y América Latina, Nicaragua, en el caso de Nicaragua, está muy interesado en acercarnos. Y digamos, si evaluamos, usted que está acá, está allá, bueno, está trabajando permanentemente con las relaciones de estos dos países, si vemos la dinámica en ese sentido, ¿qué tendencias le parece que existen? ¿Podemos decir que surgen más emprendimientos en ese sentido? Con esta nueva política que se está llevando a cabo en América Latina, en algunos países, por ejemplo el grupo ALBA, la Alternativa Bolivariana, los países que están dentro del ALBA, entonces se han firmado muchísimos acuerdos, hemos tenido visitas de muchas personalidades, de autoridades rusas allá, con ese propósito de conocernos, de acercarnos y de desarrollar ese tipo de comunicación, o que sí. Vamos a hablar de la comunicación en otra esfera. Usted que realmente está tan ligada al mundo de las letras, al mundo de la palabra, ¿qué le parece? ¿Cuál de los famosos escritores rusos podría tener, digamos, un especial valor para el lector latinoamericano? Por ahí por sus ideas, por su forma de escribir, por su forma de ver el mundo. Decían de que los grandes pilares de la literatura universal, entre los más importantes, está el conde León Tolstoy, está Dostoyevsky, está Alexander Pushkin, y ellos dan la pauta para que América Latina se acerque. Ahí está escrito todo. Con estos escritores nosotros hemos ido conociendo más el mundo ruso. Se asemejan un poco en la descripción, tal vez no en la descripción, sino que en la vida de los personajes que utilizan. El conde Tolstoy, por ejemplo, nos enseña todo lo que hay aquí en Moscú, en Rusia, y también el paisaje humano de Dostoyevsky, el paisaje por dentro y tenemos muchísimas cosas que son comunes. Entonces eso es lo que les interesa y nos acerca mucho estos escritores. Y Pushkin, indudable Pushkin, los cuentos para los niños, las fábulas y todas las cosas que escribió. Tratamos de conocerlas. Háblenos un poco de lo que ha escrito usted. Usted vive hace ya unos cuantos años aquí en Rusia, pero escribe en español únicamente. ¿Es así? Dicen que el idioma del alma es el idioma con el que uno nace. Yo no podría escribir, desgraciadamente, en ruso. Yo pienso y vivo y siento en el idioma nativo mío, en español. Y ahí el problema, para que yo pueda escribir en ruso tendría que, no sé, sentir, yo lo siento, lo quiero mucho, pero no podría escribir, porque además ahí hay un montón de cosas que nos diferencian en el asunto de la poesía, que es el ritmo. La poesía rusa es rimada y la poesía que nosotros escribimos, a excepción de los clásicos ya o de los primeros poetas de América Latina que escribían
con la poesía rimada, los sonetos, etcétera. La poesía nuestra es el verso libre, es como el río. El canto es el mismo sonido o el canto del río en América. ¿Qué le parece? Si vemos precisamente esas diferencias, las diferencias que tienen que ver con las particularidades de cada uno de los idiomas, digamos, del ruso y del español, ¿cuáles son las posibilidades que surgen en lo que se refiere a la poesía para cada caso? ¿Cuáles son las posibilidades que da el español para escribir que no da el ruso y al revés, digamos? No está escrito, nadie ha escrito sobre eso, me imagino. Cada No, desde su punto persona, de vista, sí, simplemente. cada persona, o sea, uno escribe y escribe sin pensar en qué posibilidades, en qué se parece o en qué no se parece. Es una cuestión tan natural, es algo que uno lleva por dentro, se siente y lo escribe. Por ejemplo, Pushkin escribía en el idioma de él en ruso. Y además, como él dominaba el francés o otros idiomas, entonces, si quería lo podía traducir, etcétera. Pero la creación, el mismo sentido de la creación, tiene que ser, me imagino, en lo que uno siente por dentro. Uno siente por dentro, eso no podría, no sé qué es mejor, qué es peor, qué nos diferencia. Todo es tan distinto. El mundo es así, es distintísimo, un escrito de otro, un poeta de otro, y en eso está la belleza. No hay nada escrito así. Hablando de la creación, cuéntanos cómo sucede en su caso. ¿Qué son las cosas que le inspiran, digamos, deseos de escribir? No tengo ni un horario ni una hora determinada, sino que qué sé yo, se me queda en la retina algún paisaje o alguna conversación, algo bonito o algún recuerdo que te asalta de repente, y más que todo el amor, y sobre todo el amor. Yo soy una poeta que eternamente vive enamorada. Ese a lo mejor es como es mi estado natural. Entonces, si siento y estoy enamorada, entonces escribo. Enamorada particularmente de una situación, de un país, de amigo, o qué sé yo, situaciones. Entonces, no sé, pues algunas veces recuerdo que cuando estaba estudiando, cuando estaba en en algunas clases que no me interesaban, porque era un idioma que no entendía mucho, entonces como que me desubicaba completamente del mundo y entraba en el mundo mío interior, y entonces es cuando más escribía. Cuando hay que estar en una conferencia o algo que es muy importante para el resto del mundo, entonces yo como que me desconecto y me pongo a escribir. O sea, son cosas así, no sé. Cuéntanos un poco de los libros que tenemos acá, de este último que ha salido hace muy poco, que todavía Bueno, la no sé. realidad es que este último todavía no ha habido ninguna presentación, ni mucho menos, sino que se supone que salió aquí en enero, pero yo recién llegué de mi país, de Nicaragua, y me llevé algunos ejemplares es poesía nueva, completamente diferente a la poesía que yo escribía antes. O sea, siempre uno está cambiando. Es una poesía ya en el estado, como decirte, cuando uno entra a una edad un poco mayor. O sea, tal vez el mismo fervor, el mismo entusiasmo, pero con más reflexión. Por eso se llama tal vez Ceniza y Agua. Y seguimos de la mano de Alba Torres en el mundo mágico de la poesía, pero después de una pequeña pausa. Y ahora sí, estamos de vuelta en las olas con esta gran representante de la cultura nicaragüense, Alba Torres. ¿Cómo ha sido el caso de los libros anteriores? ¿Cuáles han sido, digamos, cuál ha sido la respuesta del público, de los lectores que han tenido la oportunidad de leerlo? Me apena decirlo porque no podría decir, hay gente que le gusta mucho mi poesía, hay otra gente que a lo mejor no me ha dicho nada, pero yo tampoco les pregunto. Me han publicado en bastantes antologías en varios países, tiene aceptación, les gusta y, o sea, no sé. Son los poemas que yo viví durante la época de la Revolución Nuestra. Son los años 80, 79, 80,
o un poco antes, cuando era el fervor, la vida revolucionaria, Nicaragua creciendo, nosotros adelante, etcétera. También yo siempre he sido enamorada de la figura de los guerrilleros, de todo lo que tiene vida, de todo lo que tiene movimiento, de todo lo que se da por algo. Entonces, hay varias maneras de expresarlo y en el caso mío a través de la poesía. Lo mismo sigue con el otro libro, Cuando la lluvia, ya es una poesía del tiempo, cuando ya del matrimonio, del hijo y reflexiones así. O sea, son etapas de la vida. Hablando de estar enamorada, no puedo dejar de preguntarle, de pedirle, mejor dicho, que nos cuente un poco de su relación con su marido, porque realmente me parece una situación muy romántica, muy poética, por decirlo así. Bueno, tengo 23 años de estar casada con mi marido, me parece bastante terrible, pero bueno, así es la vida. Es escritor, gracias a Dios no es poeta, escribe prosa, es un buen escritor, está dentro de los poetas, de los escritores de este siglo, ha aparecido también en algunas antologías, tiene varios libros, es una gran persona, un buen escritor, es un buen marido, pero, o sea, se vive en etapas, no puedo decir que andamos así enamorados, somos críticos los dos con el trabajo que hacemos, tenemos una relación bastante madura, formal, y nos hemos aguantado. Para mí es una sorpresa de que mi esposo es ruso y que se haya casado con una poeta nicaragüense tan terrible como yo, no sé, son cuestiones de emociones. Entonces nos casamos y nos aguantamos. Somos de carácter diferente, a lo mejor ese es el secreto del equilibrio. Podría ser. O sea, estamos hablando de cierta, digamos, complementarse, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo digo noche, él dice día. Yo digo blanco, él dice rojo. Yo digo esto está terrible, él dice está bonito. Somos la dualidad. Somos la dualidad. Algunas veces yo soy buena, él es malo, o al contrario. Y así, no, así nos hemos entendido bastante. Y así nos queremos. Me imagino que es una definición tan rara. Hablar del amor es tan... no está escrito tampoco, como diría William Blake. El amor es tantas cosas diferentes. A lo mejor ese es el amor, no sé. Hablemos de otra parte de su actividad. Usted ha estado trabajando en la radio que está dedicada desde Rusia, digamos, a América Latina, en el programa Desde el País del Abedul. Cuéntenos cuál es la idea del programa. El nombre me encantó, lo pensé yo, lo escogí yo, porque me parece de que, no sé si estoy equivocada, pero lo que más he visto en Rusia es abedules. Me encantan, viriosa, ese color maravilloso, esa característica de ese árbol que aguanta el invierno, el verano, el otoño, y dependiendo de las estaciones cambia, pero siempre es el mismo abedul, y es tan bueno que inclusive se toma el agua del abedul. Entonces eso me encanta. Entonces me da la impresión de que así se caracteriza el carácter de los rusos, aguantando todo, dispuesto para todo, con una paciencia para todo, ayudándose. Entonces el abedul, me gusta desde el país del abedul, o desde el país de los abedules, precisamente por eso, porque representa a Rusia. Es mi punto de vista. Cuéntanos cómo fue, digamos, la respuesta de los oyentes. ¿Qué gente tan lejos escuchaba este programa desde Lo aquí? escucha, todavía lo tengo. Lo que pasa es que recién llegué de Nicaragua, decía, y todavía no me he reanudado al programa, pero sí, claro que lo voy a continuar. Yo trato de, precisamente, abrir una puerta, una ventana al mundo hispanoparlante de lo que es Rusia. Yo hablo de todo, desde qué cosa es una matrioshka, las muñequitas esas que sale una, después la otra, o de los primeros de septiembre, de los niños que van como bandada de palomas a las escuelas y todos van tan bonitos con uniformes, con las flores. ¿Qué es Rusia? ¿Qué es Moscú? ¿Qué son las calles de Moscú? ¿Qué significa la Arbat, la vieja Arbat? ¿Quién es la Ana Akhmatova? ¿Cómo vivió? ¿Qué hace? ¿Qué escribe?
y la poesía de ella. Hago traducciones algunas veces, que me perdonen los poetas que ya están muertos hace muchísimo tiempo, si acaso yo hago cosas malas, pero lo hago con buena intención. Entonces trato de reflejar el quehacer, la vida de esta gran patria, de este gran, enorme país que es Rusia. Eso es mi programa, en todos los aspectos. Les cuento a los compañeros de América Latina o de los que escuchan, hasta donde llega mi voz. Usted en un momento, digamos, vino aquí a estudiar. Después, cuando terminó sus estudios, supongo que tendría la posibilidad de volver, de quedarse. Ha estado yendo, volviendo. A ¿Qué es lo caballito, que, dice. qué es lo que en algún momento la llevó a tomar la decisión de quedarse acá? ¿Qué fue lo que jugó, digamos, el papel fundamental? Dicen que donde vive el marido, el hombre, el rey, ahí tiene que ir la esposa, la esclava, el amor o lo que sea. Escogí la patria de mi marido, pero no renuncio a la mía. Entonces vivimos entre las dos, una porque me encanta y he querido que mi hijo aprenda de este bagaje enorme cultural. Entonces es más factible de que yo viva aquí que a que Román se adapte al calor del país nuestro, que hay muchísimo calor. Ustedes han vivido en las 4 estaciones, el invierno, etcétera. Por asuntos de trabajo también, por asuntos de que yo tenía el programa y tenía publicaciones y el trabajo de él, mi marido tiene una editorial, entonces hemos estado aquí más tiempo en Rusia, es mejor decirlo así. Hemos estado más tiempo aquí, pero también estamos allá. Como estar viviendo con dos patrias, ¿no? De alguna forma. Es como estar queriendo a dos madres, pero así es. Usted que tiene esa percepción tan limpia, tan poética de lo que ve, ¿cómo diría si tuviera que describir no a Rusia como país, sino a la Rusia, digamos, de su mundo, la Rusia que usted ve, como la Rusia que usted siente por ahí? ¿Cómo la describiría? Digamos, ¿qué adjetivos utilizaría? ¿Cómo le diría? Ingenua y sabia podría ser. Paciente y hermosa. Y varias cosas a la vez. Y varias cosas. Más que todo por la ciudad como ciudad, la Rusia. La ciudad me gusta menos y me gusta más el campo ruso. Me gusta más la aldea rusa. Me gusta más la llanura, o sea, la distancia. Me gustan más los campos así grandísimos de donde crece el centeno, donde crece el trigo, de la Rusia, sí. Me gusta, por ejemplo, la migración de los pájaros. Me encantan los cambios de las estaciones. Entonces todo me gusta de Rusia. Me gustan las distancias sobre todo. No sé, me gusta el campo. Eso me gusta, la gente del campo. La ciudad me congestiona un poco, es una ciudad enorme, es una Moscú que está transformándose, una Rusia que vive transformándose, que está cambiando a ojos vistas, pero me quedo con la pureza del campo, no sé. Siempre he extrañado eso, tal vez porque vengo de un país pequeñito que tiene tanto campo, tanto verde, no sé. Antes de despedirnos, quisiera pedirle un favor, si usted tiene ganas de hacerlo, si no podría compartir con nosotros, con la gente que está mirando, a lo mejor aunque sea un pequeño párrafo de algo que haya escrito usted de una de sus poesías. No sé de qué leerle, de amor, de Moscú. Voy a leerle un poema que no es un poema, sino que es una carta que yo le envié a una amiga mía española y que ama mucho a la poeta Marina Tsvetaeva en la calle Arbat. Entonces yo la describí así porque era una tarde de lluvia y que quería que yo fuera a ver la estatua de la Marina Tsvetaeva en la calle Arbat. Caminábamos
Nos llovía agua de nieve fría. Caminábamos por la Arbat al mediodía para solamente saludar a Marina Tsvetaeva, de bronce y nieve, tristísima, encerrada en una estatua tristísima, incómoda, mojada hasta los huesos de bronce y nieve, solitaria entre miles de muchachas, moscovita, y de los infaltables expatriados, entre los traducentes italianos, alemanes, solitaria Marina, cerca de la iglesia en donde se casó el poeta Alexander Pushkin, triste cerca de la casa de Fyodor Dostoyevsky, casi vecina de la preciosa estatua del poeta diplomático Iván Bunin, indiferente a los indiferentes que corrían presurosos a los cafés de moda y medio vacíos de la calle Arbat, en donde aún cabía una mentira. A esa hora de la tarde llovía sobre Moscú y sobre la Tsvetaeva, y su frágil cuerpo sin alma lloraba. Esa es a la Marina con todo cariño y respeto, a la gran poeta Tsvetaeva, la poeta que más me gusta, una de las que más me gusta de la literatura rusa. Bueno, creo que no vamos a arruinar esta atmósfera que nos ha creado con ninguna otra palabra. Simplemente déjeme decirle muchísimas gracias. A la orden, encantada y muchas gracias. Con nosotros, hablando de su cultura, de las relaciones entre Rusia y América Latina, de su poesía, ha estado el primer secretario de la Embajada de Nicaragua, Alba Torres. Esto ha sido A Solas. Con esto nos despedimos. Será hasta la próxima.